Sueño contigo y no despierto veo tu foto en la pared. Cada detalle de tu vida me lo sé. ¡Hola, hola! ¿No es un día maravilloso para comer pizza? Bueno, en verdad, ¿qué día no es maravilloso para comer pizza? Hoy les vamos a ofrecer la pizza de pepperoni italiano. También tenemos la francesa de champiñón, tenemos la mexicana de jalapeño, tenemos la hawaiana que es con piña, tenemos... ¡Ay, mire, llévelo, llévelo! No sabe qué maravilla de pizza tenemos y por supuesto que tenemos... ¡Ay, la de cebolla es maravillosa, buenísima! Y también tenemos nuestra única y original pizza rellena. ¡Ana Cristina! ¡Ana Cristina, detente, por favor! ¡Aléjate de mí, maldito idiota! Ana Cristina, por favor, no me hagas esto. ¿No te das cuenta que me estás haciendo daño? Lucas Duarte. No me abandones, por favor. Mentira. Eres un mentiroso. ¿No te das cuenta que tengo el corazón roto y es por tu culpa? Nadie, absolutamente nadie te ha amado como yo te he amado, Ana Cristina. Virgen Santa. Es Lucas Duarte. ¡No es cierto! Mírame. Mírame a los ojos, Ana Cristina. Ah, no. Con Lucas no. ¿Está bien? ¡Corten, corten, corten! ¡Ay, Dios mío! ¿Será que Lucas está bien? Le cayó una pizza encima. Fira. Sí, eso es furia. Ira acumulada es lo que tengo. ¿Sabes? Yo era una estrella infantil de la televisión. Lo tenía todo. Fama, prestigio, portadas de revistas. Salía en esta novela, Alguien a quien amar. ¿Te acuerdas? Hacía el personaje de Martincito. Me iba tan bien. Hasta que un día, mi mejor amigo Lucas Duarte fue conmigo a un casting. Y lo seleccionaron a él. A partir de ese momento, él se convirtió en una estrella. Y yo en el segundón. Me quitó todo lo que era mío. A mi novia de la primaria, el trofeo del equipo de fútbol cuando ganamos el campeonato. Y yo era el capitán. Me lo quitó todo. A partir de ese momento, sí, tengo furia. Mucha furia. ¡Ah! No hablo español. ¿No hablas español? Yo aquí entregándote mi vida, mis pensamientos más profundos y tú no me entiendes nada. Bueno, ¿qué? ¿Te falta mucho? Tengo que ir a Cancún a resolver un problema de Lucas Duarte y un comercial. ¡Lucas Duarte! ¡Lucas Duarte! ¿Lucas Duarte? ¡Hey! Autographer Lucas Duarte. Perdón, de verdad, perdón. Pero es que yo pensé que... Ay, yo pensé que iban a atropellar a Lucas Duarte y le quise salvar la vida, pero era ficción, ¿verdad? No, respira. Ay, perdón. ¿Estás bien, Lucas? ¿Tú qué crees? Estoy ridículo. Ay, no, esto. O sea, esto no se cree. Esto es increíble. Esto es un desastre. Estoy totalmente anonadado. Mira, solamente te voy a decir una cosa, querida. Arruinaste una toma espectacular, una cosa de locos. Perdón, señor Lucas, de verdad. Mire, doña Salma. ¡Ay! Mi vuelo se retrasó y mi padre me está esperando. Vamos, por favor, por el camino más rápido. Sí, detesto la impuntualidad. A ver, pásenle, chavos. Ay, no hay otro camino. A ver, ¿qué te he dicho de las agujetas, mano? No es cierto. A ver, mi chavo, te me vas a caer. Disculpen, ¿se pueden hacer a un lado, por favor? ¿Es necesario amarrarle los zapatos al niño en la mitad de la calle? A ver, señora, usted mismo lo está diciendo, no son niños. ¿Señora? Miren, chavos,
Cuando sean profesionales se van a poder comprar un cochezote como este, con rines cromados y toda la cosa. ¿Cómo lo ven? Wow, es una máquina. ¿Verdad? Yo quiero uno igual. Ay, bueno, ya, ¿se pueden hacer a un lado que voy deprisa? Oh, está bien. Patrancas, chavos. Ya no le echen tanto ojo al carrito porque se va a rayar. Pásele, pásele, doña. Se me vaya a sofocar. Pásele. No le vayan a rayar el carro. Oye, ¿esa quién era? No sé, pero está guapetona, ¿no? ¿Qué me ven, un par de chismosos? ¡Ándele! ¡Vámonos! ¿Qué les he dicho? La vista al balón, ¿no? La vista al balón. ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele mucho! No sé si me rompí mi huesito dulce o se me lo fisuré. Perdón, Ana Cristina. Digo, doña Salma. Discúlpeme. Ay, le voy a conseguir algo de hielo. Espéreme. ¡Ay, cómo me duele! Ya, cálmate que sí, te pone nerviosa, te va a doler más. Ay, a ver, ¿qué tienen que ver los nervios con el huesito dulce? Deja la histeria. Esto fue lo único que conseguí. ¡Qué cosa! Yo soy la dueña de la pizzería donde trabaja esta muchacha. ¿Qué pasó? ¡Córrala! ¡Quiero que corra la pizza! Quiero decir a la señorita, arruinó una serie de TV, golpeó a mi novio y a mí. ¡Es una inútil! Además, ¿qué clase de publicidad le puede hacer a su empresa? A ver, ¿sabe qué? O sea, yo puedo demandarla porque una pizza suya me atropelló en plena vía pública. No, perdón. Yo lo único que quería era salvarle la vida a Lucas Duarte. Oiga, ¿no me da mejor su autógrafo? ¡Me duele! Ay, perdón. Ay, mira, de nada sirve pedir perdón, ¿eh? ¡Córrala! Quiero que la despida, lo quiero escuchar ahora. Cálmate, que fue un accidente, Salma. ¿Sí? Lo dices porque no es tu coxis. Y no fue un accidente. Porque es un peligro en la calle, no fue ningún accidente. ¿Me quieres Estás perjudicar? despedida. Ay, qué alivio. Ay, ya me duele mucho. Ven, ya pasó. Me duele mucho. Ven, ya. No te voy a perdonar. Así eso me conviertan en un asesino. Así este sea mi final. ¡Promo! ¡Promo de la novela! ¡La va a matar! ¡Ya tonto! Te están viendo la cara, te están mintiendo. ¡Ay, ella es inocente! ¡Ella no mató a tu padre! Esta noche a las 20 horas, un nuevo capítulo de Amor, Amor, Amor. La exitosa novela con Lucas Duarte El y capítulo de esta Salma noche va a estar Beltrán. buenísimo. No me la pierdo. Por nada. No. Y aquí tienen mi nueva creación. Ay, gracias. Espero la disfruten mucho. Ay, qué Y no es por molestarlas ni nada, chicas, pero ¿no tienen pensado ayudar? ¿Trabajar algo hoy? Hijo, tú eres el chef, no consejero. Hay prioridades. Claro. A ver. Ay, espero que Lucas me haga caso. Ay, no. Hoy es mi día de mala suerte. A ver, producción, necesito hielo, necesito agua. Por favor, alguien que me ayude a caminar, que no puedo. ¿Y esto qué es? Pizza. Ay, por favor, no quiero algo frío. Ya, cálmate, no llores más. ¿Cómo me voy a calmar si perdí mi trabajo? Y yo necesito ganarme la vida. Yo te entiendo perfectamente, pero fue un accidente. Una desgracia. Mira, si hablas con Lucas, él puede hablar con la dueña y de repente te vuelven a contratar. Usted no es como su personaje en la novela, ¿verdad? No. Oiga, dígame la verdad, ¿por qué lo quieren matar? ¿Si es por la herencia? Ay, no, perdón, qué tonta. Yo aquí preguntándole de la novela, yo me quedé sin trabajo, sin dinero y sin herencia. Hazme caso y ve a buscar a Lucas, que él te va a ayudar. Está en su motorhome. Gracias. La pizza lo arruinó todo. Era una toma perfecta, impecable. De las mejores que he hecho en mi carrera. Y eso que he tenido miles estupendas. A ver, espérate un segundo, ¿sí? Cálmate, relájate y respira. No te estoy entendiendo nada. ¿Qué? ¿Te comiste una pizza y te cayó mal? No, la pizza me cayó encima. Bueno, no es para tanto. Tienes decenas de asistentes. ¿Por qué no le pides a alguno amablemente que te limpie y ya? Y ahora parece que Salma está lesionada. Es toda una tragedia. ¿Que Salma qué? Cada vez te entiendo menos. ¿Sabes qué? Olvídalo. A propósito, ¿dónde estás? Te necesito aquí. Estaba preparando ciertas conexiones para tu viaje a China. Bueno, pues te necesito aquí. He decidido que no voy a seguir grabando y a la producción no le ha gustado nada. ¿Ya vienes? No, no puedo. ¿Ok? Voy rumbo al aeropuerto. ¿Aeropuerto? ¿Estás tomando vacaciones?
Te he dicho 10,000 veces que no puedes tomar vacaciones sin mi autorización. No, Lucas, no. No me voy de vacaciones. Voy a Cancún a arreglar los últimos detalles de tu comercial, ¿te acuerdas? Por supuesto, lo siento. Igual quiero verte. ¿Por qué no tomas otro vuelo y vienes ya para acá? Ay, mis costillas me duelen. Menos mal, es solo una costilla. Mi rostro quedó intacto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Qué bueno que no te pasó nada en la cara. Señor Lucas, soy yo. ¿Quién es yo? Vale. La pizza a la que se lo llevó de corbata sin querer, es que quiero pedirle disculpas. Ahorita no puedo hablar. ¿Lo puedo tutear? ¡No! Está bien. No hace falta que grite. Es que me quedé sin trabajo porque Ana Cristina... Salma Beltrán hizo que la doña me despidiera. La verdad es que me extraña. Es tan dulce en la novela. ¿Sabe? No me pierdo ni un capítulo de la novela. La veo todas las noches con mis amigas. Señor Duarte. No me siento bien. Estoy cansado. ¿Podrías parar de hablar? Cállate. Te perdono. Ay, gracias. Yo soy tu fan. Digo, su fan. La fan. Aunque a mí no te piques, sin ti mi vida sería terrible. Se va a arrepentir de haber venido. Pensé que me había robado mi traje de pizza. ¿Perdón? ¿Que le robé qué? Después de lo que hiciste hoy, ya puedo esperar cualquier cosa de ti. Oiga, no me ofenda. Ay, mira, tú sí te ofendes. De todas maneras, ya estás despedida. Ándale, dame mi traje de pizza, pero ya. Ay, de primero me despide injustificadamente. Después me acusa de haberle robado el traje. Y luego me habla de esa manera. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Quiere su traje? Se lo voy a regresar. Sí. Pero no sin antes contarle al mundo entero lo que su pizzería hace. No. En esa pizzería de ahí enfrente les voy a contar. El pepperoni no es de Italia. Los tomates son puro colorante. Y el queso está hecho de leche vieja. Todo porque esta vieja se quiere ahorrar una lana. ¿Quiere su traje? ¿Quiere su traje? ¡Ahí le va su traje con todo mi odio! ¡Ah! ¿Qué tal esa navezota, Último modelo. Si eres muy rico, ¿puedes comprar un avión? Uy, si eres rico puedes comprar lo que quieras, mano. Ay, tengo hambre. Voy a probar el nuevo pastel de Miguel. No saben el carro que vimos. No, mi amor, lo sabemos. Cuando yo tenga mucho dinero y juegue al fútbol, le voy a comprar uno a Vale. ¿Y a mí? Primero tienes que estudiar y luego trabajar para tener mucho dinero, ¿eh? Fútbol sería mi trabajo. Oye, y hablando de trabajo, Diegui, te estuve buscando empleo. Con eso de que el club y el café no te es suficiente. Para eso está Miguel, mamá. Tú sabes que él tiene el toque mágico. Yo con la gente me desespero. Bueno, ¿qué? ¿Me conseguiste el delivery ese del sushi? No, que delivery ni nada. Te conseguí mejores opciones. Ay, a ver. ¿Qué, lavacopas? Sí. ¿Publicidad? Sí. ¡Hombre! Oigan, ustedes que saben y que ven a Lucas Duarte, que tiene cuerpecito, actor, ¿cómo ven a mí, A ver. De comercial, ¿no? Hay que comer, mi amor.
Hija mía. Ay, papá. Perdón que no pude ir al aeropuerto. Sabes que eres mi debilidad. No te Estuve preocupes. complicado. ¿Todo bien, hija? ¿Qué te pasó? Se me dañó el zapato. Hola. ¿Has hablado con Juana? No. Dije, estuve pensando y me di cuenta que yo he trabajado suficiente en mi vida. Es hora de dejar la presidencia. ¿Cómo? No, papá, tú no puedes hacer eso. Digo, tú construiste esta empresa desde cero y eres el único que sabe. Ya lo pensé y ya lo tengo decidido. Ay, no me digas que Lucas decidió volcarse al mundo empresarial y dejar la actuación. No, hija, ese milagro es imposible. Mi hermano, tu tío, cada vez tiene menos acciones en esta empresa. Pero por suerte hay alguien que sí siguió mis pasos, que tiene mi capacidad, mis ganas y el empuje juvenil. Tú serás mi sucesora, Adriana. El nuevo presidente de los astilleros Subizarreta. Papá, ¿en serio? Sí. Ay, papá, gracias. Gracias por confiar en mí. Tienes todo lo que se necesita tener, mi amor. Perdón, ¿interrumpo? No. Ven, Benicio. Estás frente al nuevo presidente de la empresa. Veo que no hay forma de convencerte para que vuelvas a grabar. Pues ves muy bien. Mi día de grabación termina aquí. Me crucé con la pizza. Quiero decir, con la señorita que estaba disfrazada de pizza. Y sí, tienes razón, es temperamental, pero no creo que haya hecho nada con mala intención. ¿Y es que sigue aquí? No, la despidieron. Mira, yo no soy una máquina. Yo soy un artista. No puedo trabajar así. Claro, eres un gran artista que se mete tanto en sus personajes que después de pasar unos años en Bogotá, ahora hablas como colombiano todo el tiempo. Bueno, en fin, yo ya me tengo que ir porque si no voy a perder el vuelo a Cancún. Nos vemos luego. Espero que hagas un buen arreglo por ese comercial. My lord, como siempre, usted tendrá lo que desea. Una modelo internacional como acompañante, la mejor suite del mejor hotel. ¿Y qué más quiere? ¿Un Cézanne, un Picasso, un Miró? Nunca me gustó la música clásica. Ay, todavía me duele mucho mi huesito dulce. Ay, Salmita. Salma necesita a mí. Salma, ¿por qué hablas en tercera persona? Ay, a mí me gusta. A mí me gusta todo de Salma. Mira, esta noche vienes a casa, pedimos una comidita rica y nos curamos mutuamente. Ay, esta noche no puedo. Tengo una reunión con Gabriel y los chinos. Mi amor. ¿Me vas a dejar solita esta noche? Ey, te voy a dejar solita esta noche. Y quiero saber tú qué vas a hacer. Me voy a quedar aquí, pediré sushi, veré una película aburrida en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Porque sin ti no hay color. Miau, miau. Feliz viaje, amiga. Gracias. Vámonos. Lucas. Sí, lo tuve debajo de mí. ¡Me muero! Vale, por favor, cuéntame todos los detalles. Sí, ¿cómo fue? Bueno, pues se fue en la calle, ¿verdad? Lo iban a matar. ¡No! Ay, bueno, no, obvio no, en la novela. Agustín estaba a punto de atropellarlo. Pero yo lo salvé. ¿Lo tocaste? ¡Sí! ¡Ay, sí! Ay, pero me corrieron del trabajo. Ay, pero eso es lo de menos. ¿A quién le importa? A mí. ¿Y Tomás? Se fue a ver un juego con Diego de no sé qué. Pero cuenta. Detalles, quiero todos los detalles. Queremos saber todo. ¿Le dijiste que tú eres la presidenta de su club de fans? ¿Le dijiste también que hacemos trabajo social a su nombre? ¿Le dijiste que tenemos las agendas, las tazas, las servilletas, todos los platitos, todo? ¿Le dijiste todo? ¿Y qué dijo? ¿Se emocionó? Uf, sí. Mucho. ¿Y nos firmó algo? No tenía papel. ¡Ay, en la ropa! ¡Le hubieras dado un brazo! ¡Te hubieras sacado! Bueno, ¿nos trajiste algo de él? Sí les traje algo. Traje esto.